Muy buenas tardes para todos ustedes. Aprovecho esta oportunidad para presentar dos trabajos que se hizo en el marco de IDEAGRO en el campo de nuestra estación experimental Islapuy o Cambisol. Primero la asociación del maíz con pasturas o solamente el maíz, ver su comportamiento sobre lo que es el rendimiento de granos en el maíz. Y posteriormente sobre esa cobertura que deja el maíz solo o combinado con pasturas, cómo rinde la soja en el siguiente año. Problemática, tenemos, cuando sembramos maíz tenemos el problema de que ese rastrojo nos quiere volar con el viento. Y si tenemos solamente maíz, es más suelto y vuela mucho más. De ahí viene la idea de combinarlo con algo más para que el rastrojo, las hojas del maíz queden más en el suelo, en la parcela y no terminen en una franja de monte o en otra parcela. Y tenemos un largo tiempo entre la cosecha del maíz y la siembra del siguiente año. Y la descomposición del maíz es rápido y perdemos la cobertura y no tenemos tan buenas condiciones para sembrar la soja el siguiente año. De ahí viene la idea de asociarlo con gramíneas. Y también la problemática de las malezas, vemos siempre, en este caso queríamos analizar, pero como que las condiciones del clima no acompañaron y no se desarrolló malezas, entonces ya no evaluamos. Pero en este último año vemos otra vez que hay muchos problemas de malezas en donde hay solamente maíz. Posteriormente, la combinación de cultivos de gramíneas con maíz, ver cómo se comporta en el cultivo de soja. Y el otro desafío que tenemos, si tenemos una pastura en comparación con un maíz solo y una pastura agregada, la pastura sigue consumiendo el agua del suelo y que ese agua que consumió el pasto es un problema que no llegamos a cargar el perfil, y de ahí ver cómo afecta el agua restante o el agua que deja en el suelo el tratamiento que tiene solamente maíz en comparación con lo que tiene una gramínea, para no comprometer el rendimiento de la soja. El proyecto fue sembrar maíz solo y en comparación con maíz y braquiarias, o sea, russiciensis, y la variedad Tammany de los panicums o megatirsus. Esos tres tratamientos. Evaluar el rendimiento del maíz en granos, medir la producción de materia seca que tienen los diferentes tratamientos y analizar la cobertura antes o en el momento de la siembra del próximo cultivo, que sería en este caso la soja, y medir también la humedad en el suelo. Metodología, tenemos 3 tratamientos, uno que es solamente maíz, segundo tratamiento maíz con russiciensis y el tercer tratamiento sería maíz con Tammany, que sería en este caso un panicum o un megatirsus. Cada tratamiento fue sembrado en franjas y en 4 repeticiones. Tenemos la unidad experimental de 1100 metros cuadrados. La fecha de siembra del maíz fue muy tarde, en marzo, el 8 de marzo, y en julio se cosechó. La variedad utilizada fue Defender, con 2,3 semillas por metro, y las semillas que se agregó fueron 3,3 y 3,2 kilos de Russi y de Tammany respectivamente. En este año tuvimos ciertamente poca lluvia. En el ciclo llovió solamente 266 milímetros en el ciclo del maíz, lo que también refleja en los resultados de rendimiento. Y también se hizo el muestreo de materia seca. Tenemos aquí los resultados
del rendimiento del maíz, o sea, de los tratamientos de maíz, en donde no podemos encontrar alguna diferencia significativa entre lo que tiene maíz solo o si es un maíz combinado con gramíneas. O sea, todos los tratamientos tuvieron el mismo rendimiento. Igualmente, la producción de materia seca, tampoco no pudimos determinar que hay una diferencia. Lo que en realidad queríamos ver que el pasto aporte más materia seca, pero en este caso estadísticamente no pudimos afirmar que realmente generamos más materia seca. Aunque en números sí hay un poco más, tal vez 1000 kilos de materia seca más, pero estadísticamente eso no fue comprobado. La metodología del siguiente año, que sería la soja, tenemos los mismos tratamientos, los 3 tratamientos y 4 repeticiones, fueron las mismas parcelas del año pasado. Sembramos la soja el 25 de enero y cosechamos el 21 de mayo. Precipitación en el barbecho, que sería antes de la siembra, 190 milímetros, y en el ciclo 338 milímetros. Vemos otra vez un año seco con cierta deficiencia de humedad en el ciclo. La variedad 6410. Hicimos el muestreo de cobertura al inicio de la siembra y también hicimos muestreos de humedad en el suelo en 2 diferentes profundidades. Aquí vamos a presentar solamente el general, el global de la humedad por cada muestreo. Este gráfico salió de lo que es la cantidad de humedad encontrada en los 3 diferentes tratamientos y en el tiempo. Tenemos hacia mi derecha el primer muestreo el 18 de octubre y en donde encontramos que en la parcela que solamente tuvo maíz hubo un poco más humedad restante en ese momento, mientras que las otras que tenían pasturas tenían significativamente menos agua. Después, en el segundo muestreo, ya mejoró la humedad en donde había Russiciensis. El segundo muestreo fue en noviembre, el 20 de noviembre. Y en el momento de la siembra, que sería el 29 de enero, o sea, el 25 de enero sembró, pero en el 29 de enero tomamos estas muestras y vemos ninguna diferencia significativa en la humedad en el suelo. O sea, el agua que teníamos más en la parcela que solamente tenía maíz, después fuimos recuperando con los tratamientos que tenían más, o sea, que tenían pasto combinado con el maíz. Tenemos la misma cantidad de agua al inicio de la siembra, así también al finalizar el ensayo tuvimos la misma cantidad de agua en el suelo. Lastimosamente los resultados, otra vez lo mismo, no podemos confirmar o no podemos mostrar una diferencia significativa en rendimiento. Vemos arriba la línea negra, el rendimiento del maíz, del tratamiento que tenía solamente maíz. Este es el rendimiento de la soja sobre el maíz. Maíz solo numéricamente es un poquito por debajo de los otros, pero estadísticamente es el mismo rendimiento. Y mejoramos numéricamente algo el rendimiento, donde había combinado maíz con Russiciensis y maíz con Tammany. Así también la materia seca que medimos al inicio de la siembra, vemos que hay más o menos 1000 kilos de materia seca a más en los tratamientos que tenían pasturas, aunque esa diferencia no fue significativa en este estudio. Agregando una cosa más, el rendimiento otra vez de la soja en los diferentes tratamientos, vemos que en donde solamente hubo maíz, que sería esta última barra, vemos un aumento de la densidad de plantas, aunque esa densidad de plantas tampoco fue significativa, pero sí son más o menos 5000 plantas a más.
Conclusiones que se puede tomar según estos resultados. La reducción de rendimiento de granos de maíz fue de 11 y de 34% kilos por hectárea para los tratamientos que combinamos maíz más pasto en comparación con el tratamiento que solamente tiene maíz. O sea, esa diferencia es mínima y es no significativa en este caso. Eso justamente es una de las teorías que tenemos. Si lo combinamos dos cultivos al mismo momento, vamos a competir con el rendimiento del cultivo principal y vamos a tener menos rendimiento, en donde en esta investigación podemos afirmar que eso no ocurrió. Eso es un dato positivo. Después, para la soja, tampoco no podemos afirmar que con mayor cobertura del suelo aumentamos el rendimiento. Es algo a lo contrario de lo que recién presentó Oliver. Yo creo que es más bien por las condiciones climáticas que tuvimos, aunque en esta investigación no podemos asegurar o afirmar que realmente la cobertura aumenta nuestro rendimiento. Y finalmente, donde también la otra duda que siempre se tiene cuando tenemos la parcela ocupada con alguna planta que nos sigue usando el agua, vamos a tener consecuencias para el siguiente cultivo, que va a tener menos agua disponible en el suelo y por ende va a tener un rendimiento menor. Eso es siempre la duda. Y en este caso también podemos afirmar con los resultados, o sea, con los muestreos de suelo, de agua en el suelo, que al inicio del barbecho sí tuvimos menos agua, pero fuimos recuperando esa cantidad de agua en el suelo a medida que tenemos un poco mejor cobertura. Y al final, en el ciclo, en la siembra y en el ciclo, al término del ciclo, las humedades fueron equilibradas. Eso sería un mensaje que se puede destacar de esta investigación. Gracias.